El día 31 de agosto, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley de presupuesto para el próximo periodo y en la mañana de hoy presentamos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas presentó en la Comisión de Diputados, en la comisión correspondiente, este proyecto de ley. La verdad que presentamos este proyecto de ley con mucha satisfacción. Es un proyecto de ley muy completo, muy abarcativo. Es un proyecto que se realiza en circunstancias complejas para el mundo y también para el país por la situación sanitaria que estamos viviendo. No obstante lo cual, todo el equipo de gobierno y todo lo que llamamos los incisos han participado de forma muy fuerte en este presupuesto y hoy podemos presentar un proyecto que tiene los contenidos, las políticas de cada uno de estos incisos y que además, desde el punto de vista económico, nos complace en decir que no hay un aumento impositivo. Esto era un compromiso que habíamos asumido y a pesar de la situación sanitaria del COVID-19 que tenemos desde mediados de marzo, a pesar de eso se presentó un plan en donde no hay un aumento impositivo. Como sabíamos, hay una situación en donde se pone a disposición todos los recursos necesarios para este año, para hacer frente a la pandemia, y luego a partir del año 2021 se mejora la situación fiscal. Este presupuesto que estamos presentando, que hemos presentado en el día de hoy, tiene como centro a la persona. Hemos sido muy claros que dejamos de medir el presupuesto por los recursos que se destinen o a un programa o a un inciso. Lo que importa son los resultados en el alumno, en el paciente, en la persona que necesita una vivienda y no cuántos recursos va a cada uno de los incisos. Y en materia de política económica hemos recalcado a lo largo de toda la jornada de hoy que los dos puntos fundamentales son, por un lado, crecimiento económico con mayor empleo. El principal desafío que hoy tenemos como equipo económico es aumentar y generar puestos de trabajo. Y por otro lado, el otro eje en el cual se basa el presupuesto es la sostenibilidad de las políticas sociales. Ahí la obligación, la responsabilidad como equipo económico es que estén los recursos económicos para hacer frente y para poder implementar lo que hoy estamos presentando y que no quede solamente en un deseo escrito en el papel. Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Quisiera consultarle si en comisión le hicieron algunos de los planteos que públicamente se han hecho desde la oposición en el sentido en que es un presupuesto de recortes, incluso hoy se hablaba de un Estado en retirada, se lo planteaba así en el contexto de una presentación sobre medidas para la campaña en Montevideo, pero básicamente, ¿cuál es la respuesta en ese sentido? ¿Qué fue lo que se dialogó en comisión? Gracias. Se dialogó mucho en comisión y por eso fue largo. Justamente no tenemos un Estado en retirada, lo que tenemos es un Estado muy presente, muy activo, como dije, centrado en la persona, un Estado presente en donde tiene que estar. Y en la mañana de hoy mencionábamos situaciones en donde el Estado había estado o había invertido y no tenía que haber estado, y sí ausencias del Estado, especialmente en situaciones de personas más vulnerables, ausencia de políticas sociales que estén bien diseñadas y centradas en la persona. Aquí tenemos, reitero, un Estado que está protegiendo a las personas más débiles, un Estado que está acompañando a las empresas particularmente. Ahí distinguimos, este año es una situación de pandemia en donde hay que apoyar, empujar sobre todo a las empresas más pequeñas para luego sí permitir que el crecimiento se dé a partir del año que viene. Buenas tardes, ministra. Matías da Silva de La Diaria. Quería consultarle por el artículo de la ley de presupuesto que sube el sueldo a los presidentes de las empresas públicas, si en virtud de algunas manifestaciones que ha habido de algunos legisladores de la coalición, si había disposición, digamos, para estudiar este tema, para ver si se podría sacar de la ley o no. El artículo que hace referencia al aumento de sueldos de los presidentes de los entes, que ha sido muy debatido, se debe contextualizar en una ley de presupuesto que lo que quiere es ahorrar para
mejorar ese resultado fiscal y para quitarle mochilas al sector privado. En ese ahorro tenemos que entender que además de este artículo, por ejemplo, en materia de funcionarios públicos de sueldos altos, tenemos en el artículo 4 de ese proyecto de ley de presupuesto una disposición que dice que los funcionarios públicos cuyo sueldo sea más alto que el correspondiente al de ministro de Estado no van a tener aumentos o tendrán aumentos salariales tales que se equipara su sueldo con el de ministro. Por otro lado, el artículo 686, si no me falla la memoria, habla que los funcionarios de las personas públicas no estatales no pueden tener una remuneración mayor a la correspondiente a un subsecretario. Con lo cual, el artículo que usted menciona de aumento de los presidentes de los entes, más que es compensado con los ahorros en los demás funcionarios de sueldos elevados que mencioné en los otros artículos. Ministra Ariel González, periodista de TNU, le quería consultar qué margen de flexibilidad tiene el gobierno con este presupuesto, en cambio, en cuanto al traspaso de partidas, por ejemplo. El margen sobre el total del gasto es muy acotado, diría que no tenemos margen, y eso fue un punto bien aclarado en la presentación de hoy. Teníamos una situación fiscal compleja y luego terminamos el año pasado con un déficit fiscal de todo el sector público corregido que está por encima de 5 puntos del producto, y a esa situación se le suma una situación de pandemia. Es imperioso mejorar el resultado fiscal a partir del año que viene de manera de lograr estabilizar la deuda en términos del producto. Eso con respecto al gasto total. Y por eso es tan importante que se busquen reasignar las partidas, que se busquen optimizar los recursos, que se eviten las duplicaciones de gastos que se estaban dando sin tener un resultado efectivo. Con respecto a la retransposición de las partidas, eso es posible, en particular con respecto a algunos incisos que tienen más libertad que otros incisos, pero eso sí es posible. Habilitamos las últimas 2 preguntas Sí. y damos por finalizada la conferencia. Muy bien. Ministra Martínez de Subrayado, quiero centrar mi pregunta en el tema salarial y sobre todo para una cabal comprensión del contenido del presupuesto y de los cuestionamientos que está recibiendo, sobre todo del lado sindical, porque se habla a nivel público de una pérdida de salario real, pero sobre todo de indefiniciones en cuanto a la evolución del índice medio de salario que incide, por ejemplo, en las jubilaciones. ¿Cuáles son las previsiones que dicen los sindicalistas no están por parte del equipo económico en ese sentido, para que no se vean afectadas o en qué medida se pueden ver afectadas o no las jubilaciones? Bien, me imagino que la pregunta de los salarios se refiere a los salarios de los funcionarios públicos. Sí, de la Administración Central. Perfecto, en ese caso nuevamente recurro al artículo 4, en donde claramente se establece que el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se va a mantener a lo largo de este periodo presupuestal. ¿El índice medio de salarios qué evolución tiene? Y la otra parte de la pregunta es que los detalles de cuál va a ser la situación en cada uno de los años es algo que se está dialogando con los funcionarios públicos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos en pleno diálogo, en plenas negociaciones con los funcionarios públicos, con lo cual no es un capítulo que esté cerrado en este momento. Perfecto. Gracias. Ministra, por acá, Iván Antunes de Radio Uruguay. Respecto a el planteo que se ha hecho desde el sector ciudadano de analizar o tratar de buscar más recursos dentro de lo que se pueda reasignar para ANEP, ¿cómo visualizan ustedes eso? ¿Cuánto espacio hay dentro del límite fijado para reasignar recursos hacia la educación? Esta pregunta fue contestada en lo que tiene que ver con la reasignación presupuestal. Nosotros aquí no es competencia del equipo económico ponernos en cada uno de los incisos y determinar cómo pueden asignar sus recursos. Desde el punto de vista económico, nosotros tenemos que decir esto es lo máximo que se puede gastar y asegurarnos que va a haber recursos para que todos los demás años se gaste lo que está presentado en la ley de
presupuesto. En ese sentido, uno de los temas importantes que en la mañana de hoy discutimos fue la implementación de la regla fiscal, algo que permita que independientemente que la economía esté creciendo o esté cayendo su actividad, las políticas, particularmente las sociales, se mantengan a lo largo de todo el ciclo económico.